feliz que de costumbre, porque en el programa de hoy hablaremos de algo que me encanta, me fascina: el trago. Pero no sean mal pensados, no se trata de cualquier trago. De hecho, yo casi ni tomo. Este cuerpecito es cero alcohol. Pero con el trago más emblemático de la región San Martín, una tiene que ser una inevitable excepción dentro de su muy sana existencia. Y es que hoy abordaremos la historia del uvachado, aquel extraordinario macerado que logró la unión perfecta entre la uva y el aguardiente amazónico, fascinando a propios y extraños con su cautivante sabor. Como sabemos, en la selva peruana existe una inmensa variedad de tragos, muchos de los cuales destacan por sus singulares nombres, los mismos que casi siempre juegan al doble sentido y son el reflejo de la picardía propia de quienes habitamos en esta zona del país. Preparados como el famosísimo RC o rompecalzón, son un claro ejemplo. Es más, muchos de los que visitan Tarapoto y otras localidades aledañas vienen con la idea de probar todas estas bebidas exóticas que prometen efectos sorprendentes. Sin embargo, al llegar se topan con aquel trago que sí es neto de nuestra región, al 100%, orgullo sanmartinense, en un encuentro que la gran mayoría de ellos nunca olvida. Y es que si Ica tiene al pisco, San Martín tiene al uvachado como su bebida más representativa. Todo un ícono de nuestra cultura y nuestro sentir. Acompáñenme en este interesantísimo episodio donde nos embriagaremos de cultura. Claro está, imposible que sea de otra cosa. Ya saben, todo con moderación sabe mejor. Mi nombre es Claudia Cari y esto es Historias con harto uvachado. No, perdón, con harta calle. Pues bien, antes de hablar de uno de los macerados más icónicos de la región San Martín, el uvachado, tenemos que hablar de uno de sus principales insumos, la uva. ¿De dónde vino este maravilloso fruto que nos permite disfrutar del vino, el pisco y, por supuesto, nuestro adorado uvachado? Pues resulta que la uva es oriunda de Europa y Asia Central, en donde su utilización para la elaboración de bebidas alcohólicas es de larguísima data. Según los registros históricos y en virtud de los hallazgos recientes, se sabe que justo en el límite en que comparten los dos continentes antes mencionados, se produjeron los primeros vinos hace unos 10.000 años. Así es, la bebida que resulta de fermentar el fruto de la vid ha sido muy consumida por el ser humano desde tiempos remotos. En el antiguo Egipto ya se producía en cantidades considerables. En la antigua Grecia hasta existía un dios del vino, Dioniso, el mismo al que los romanos rebautizaron después como Baco, para seguir tomando en su honor. Y hasta en la Biblia se le menciona varias veces, siendo conocido el pasaje en el que Jesucristo, al realizar su primer milagro público, transformó el agua en vino. Sin embargo, sería otro momento en la vida de Jesús el responsable de la difusión mundialmente de este fermentado, específicamente en el que cena con sus discípulos por última vez. De acuerdo a los evangelios, Cristo repartió el vino presente en la mesa y ordenó a quienes le acompañaban beberlo para conmemorar su sacrificio, pues allí estaba representada la sangre que derramaría por la salvación de la humanidad. Sus seguidores nunca dejaron de cumplir con esas instrucciones y fue así como, al imponerse el cristianismo en toda Europa, su producción se incrementó, ya que había más iglesias que lo requerían para celebrar la misa. Siglos más tarde, con la llegada de los españoles a nuestro país, traerían consigo aquel fruto que les permitiría la elaboración del vino que los curas y de pasadita el resto de población requería. De esta manera llegaría la uva a territorios peruanos a mediados del siglo XVI, tan solo unos añitos después de la conquista. Así de desesperados estaban los conquistadores por contar con una provisión fija de esta bebida.
¿Por qué sería? Desde la antigua Grecia hasta nuestros días, el vino ha despertado grandes pasiones entre los seres humanos, aunque su difusión a nivel mundial se debió a motivos mucho más sacros. Sería la Iglesia Católica una de las principales responsables de que esta bebida terminara convirtiéndose en una de las más conocidas y consumidas del planeta, dado que la requería para la realización de sus actos litúrgicos. En el caso específico del Perú, los primeros viñedos fueron instalados para producir la uva que, a su vez, permitiría la obtención de vino por orden directa del conquistador Francisco Pizarro, quien requería de este último para celebrar la fundación de la ciudad de Lima allá por el año de 1535. A partir de este año comenzaría a establecerse en territorio peruano grandes plantaciones de uva, especialmente al sur de la capital, donde no tardaría en surgir la bebida que es orgullo nacional en nuestro país, en lo que actualmente es parte de la región Ica, en una zona que desde tiempos muy antiguos se conocía como Pisco. Así, los registros históricos demuestran de forma fehaciente que el pisco es peruano, tan peruano como el ubachado que surgiría varios siglos después. Si la necesidad de vino fue lo que culminó a los conquistadores españoles a traer la uva al continente americano, sería también la accidental elaboración de esta bebida en la selva sanmartinense lo que traería como consecuencia la aparición del ubachado. Pero a esa parte de la historia llegaremos en breve. Por el momento tenemos que centrarnos nuevamente en las aventuras y desventuras del fruto de la vid. Y es que las primeras cepas que llegaron al país de la mano de los conquistadores procedían de la especie Vitis vinifera, la única de la que es posible obtener vinos finos. Pero en el siglo XIX, una terrible plaga obligó a los productores vinícolas a introducir una especie diferente, propia de Norteamérica. La misma que al parecer era un cruce de una variedad de la apreciada Vitis vinifera con otra de una especie considerada no apta para la elaboración del vino, la Vitis labrusca, resultando un híbrido que demostraría ser resistente al mal que aniquilaba a sus pares oriundas del Viejo Mundo. Así, y con tal de evitar mayores pérdidas, el cultivo de esta nueva cepa se daría a gran escala en el Perú durante los primeros años del siglo XX. En el mundo, esta variedad es conocida como uva Isabela y aunque es mucho más resistente que las cepas con las que se elaboran los vinos finos, su calidad no es apta para la elaboración de estos. Es más, en países especializados en la producción de esta bebida como Francia, su uso está prohibido, pero aquí en el Perú la hemos acogido con mucho cariño y desde que llegó la cultivamos con esmero, no solo en la costa, sino también en nuestra amada selva, pues es la única que demostró poder adaptarse a las singularidades de nuestro clima. Un último dato, aquí nadie le llama uva Isabela, los peruanos la conocemos con el nombre de uva Borgoña, protagonista de los vinos más consumidos a nivel nacional y, como no podía ser de otra manera, del cautivador ubachado. La uva acá más conocida es como Isabela. Isabela es su propio nombre, pero más la conocen acá como la Borgoña, ¿sí? Esa es la uva que acá produce. Es más conocida aquí de nuestra zona. Te digo esto porque esta uva le puedes competir en donde vaya. Yo te digo esto porque yo he llevado a la feria la uva. Entonces esa uva tiene más color, tiene más acidez. Entonces a base de eso nosotros consideramos que esta uva es mejor para uvachados, macerados. La uva Borgoña, cuyo nombre oficial es Isabela y en otros países es llamada uva negra o uva chinche, es la oveja negra de la familia de uvas utilizadas para fabricar vino, a diferencia de sus parientes más refinadas del linaje de la Vitis vinifera, como la Cabernet Sauvignon, Malbec, Merlot o la Pinot Noir. En otras palabras, el grado de acidez que presenta le impide engendrar un buen vino. Esto debido a que dicha cepa heredó las características de la Vitis labrusca, un tipo de vid menos refinada que la preferida por los viticultores. Su solo nombre, labrusca, que procede del latín que se traduce como salvaje, ya nos da una idea de lo poco apreciada que es. Pero, a pesar de que la mayoría de enólogos coinciden al afirmar que esta uva solo debería usarse para hacer
jugos o mermeladas, países como Colombia y Perú se han vuelto especialistas en la elaboración de vino en base a la Isabela a través de la incorporación de métodos que usualmente no son utilizados en la crianza de tintos, lo que ha obligado a algunos a replantearse cuáles son las características que definen a esta bebida. La discusión está abierta para quienes evitan mirar con desdén aquello que forma parte del gusto popular. En este momento me encuentro en San Antonio de Cumbasa. ¿Por qué? Bueno, para casi nadie en San Martín es un misterio que este lugar es la cuna de los vinos y los uvachados de la región. A inicios del siglo pasado llegaría hasta aquí la uva de la que hablábamos hace un instante y que solo los peruanos llamamos Borgoña. Hay que hacer la precisión porque en otros lares Borgoña hace referencia a una región francesa y a los vinos que de allí proceden y que nada tienen que ver con el tipo de uva que identificamos con esa denominación. Otra necesaria aclaración, los vinos Borgoña de conocidas marcas nacionales, esos que son tan comunes en markets, bodegas y por supuesto licorerías, no tienen nada que ver con el mundialmente reconocido Vignoble de Borgoña o Viñedo de Borgoña, cuyos vinos, junto con los de Burdeos y los de Champaña, se encuentran entre los más prestigiosos de Francia y el planeta entero. Para nada, aquello que nosotros tomamos bajo el nombre de Borgoña ni siquiera es considerado vino por los franceses y los conocedores en la materia, porque para ellos solo cepas puras pueden producirlo. En cambio, nuestra querida uvita Borgoña, como ya explicamos, es una mezcla. Es mestiza, como la gran mayoría de nosotros los peruanos. Pero no todos los extranjeros son tan duros con el único tipo de uva que fue capaz de adaptarse al clima de la Amazonía. No, y es que la historia cuenta que unos visitantes de lejanas tierras se encontraban recorriendo este mismo lugar, cuando de pronto se encontraron con una amable señora. Corría el año de 1939 y era Miguelina García de Arriátegui, una distinguida vecina de San Antonio de Cumbasa. Ella, al pasar los extranjeros por su vivienda, no dudó en ofrecerles un refresco de uva que tenía preparado. Pero el calor, que era inclemente con los foráneos, también lo fue con el refresco de doña Miguelina, que al percatarse de lo fermentado que estaba, lo quiso desechar. Algo que uno de los visitantes impidió diciendo, «Esto es vino». Así, el animoso extranjero proporcionó la fórmula a doña Miguelina para hacer vino, lo que convirtió a esta localidad en el epicentro de la cultura vitivinícola sanmartinense. Inició de casualidad, cuando los gringos solían pasar por San Antonio, venían de Iquitos, Yurimaguas, Lamas, de Moyobamba, esos aventureros franceses, ingleses, norteamericanos. Y al descansar en el pueblo, se van a la casa ahí. Y mi papá era tan bondadoso, dice, a ver Miguelina, ¿por qué no les invitas un refresco que sabía preparar de la uva, refresco de uva? Entonces mamá se va, no, ya no sirve esto, le dice, está fermentado, no, hay que botar. Y el gringo huele el aroma y dice, no, esto es hacer vino, dice, esto es hacer vino, dice el gringo. Echar dulce, aumentar dulce, hacer vino. ¿Verdad? Pasaron los días, mamá los sirvió en un colador y sacó 3 botellas, ya vino. Y ahí nace el vino en San Antonio. La historia de doña Miguelina y los extranjeros nos recuerda lo mucho que nuestra cultura e historia le debe a la conocida hospitalidad amazónica. Al igual que gran parte del Perú, los que habitamos en esta tierra hemos sabido recoger y adaptar los aportes de quienes la han visitado procedentes de distintas partes del mundo, muchas veces atraídos por la inconmensurable belleza de sus paisajes y el calor de su gente. Aquel casual encuentro de 1939 en el que un refresco aparentemente malogrado hizo que un foráneo le revelara a una vecina de un pequeño poblado sanmartinense la receta para convertir sus uvas en vino. Cambiaría la vida no solo de dicha señora, sino también la de toda su familia, su comunidad y la región entera. Desde viticultores hasta consumidores, la existencia de los habitantes de San Martín se vio transformada de una u otra manera después de este encuentro. Nuestra uva que nosotros producimos acá, con el vino que hay aquí, no es una uva vinífera. No podemos competir nosotros con los vinos que hay de Ica, Cascas, no, porque ahí producen las uvas viníferas. Y entonces sí hemos decidido mejor el macerado de la uva. Claro, dentro de la región sí, acá sí se puede sacar el vino,
pero para salir afuera, competir con los grandes vineros que son de las uvas específicas para vino, no podemos. Pero en macerados de la uva sí, como es el uvachado. No hay competencia, te digo esto porque yo he llevado a la Feria Mistura y para que ha quedado un excelente mercado que he llevado al mercado y nos ha salido pues que mejor nos dediquemos al uvachado. Con el transcurrir del tiempo, la uva cultivada aquí en San Antonio de Cumbasa fue adquiriendo características propias debido a las características únicas del terreno y el clima de la Amazonía. Así, el vino producido en este lugar fue adquiriendo un carácter diferente, fácilmente distinguible de otros, hechos incluso con la misma cepa. Sin embargo, esta uva, a pesar de ser fuerte y versátil, no calificaba como un fruto apto para la elaboración de un buen vino, al menos no bajo los parámetros internacionales establecidos a lo largo de los años. Así, parecía que San Antonio debía de resignarse a producir un vino que no obtenía mayor reconocimiento más allá de los límites de nuestra región. Hasta que un día, la casualidad abrió un mundo de nuevas posibilidades. Se dice que una tranquila tarde, como suelen ser todas las tardes aquí, un hombre que se encontraba disfrutando del aire fresco mientras tomaba aguardiente tuvo un inusitado antojo de uvas, por lo que mordió una. Al hacerlo y combinarla en su boca con el mencionado aguardiente, descubrió un conjunto de sensaciones que lo convencieron de lo extraordinaria que era esa mezcla y de inmediato lo comentó con todos sus conocidos. Aquí entra nuevamente en escena doña Miguelina García de Arreategui, la misma que descubrió, gracias a unos extranjeros, la fórmula para producir vino. Ella, convertida ya en toda una experta en lo que a viticultura se refiere, apenas escuchó la historia del hombre, la uva y el aguardiente, no perdió tiempo y decidió comprobar si era cierta tanta maravilla. Con suma persistencia, no tardaría en encontrar el equilibrio perfecto en una receta que consumaba el matrimonio entre la uva de San Antonio y el aguardiente de caña típico de la selva, al que insumos naturales como la miel terminan por convertir en una mezcla sublime que expresa el espíritu mismo de nuestra tierra, el uvachado. Desde ese mismo instante, el uvachado se difundió por el resto de San Martín, haciendo que todas y todos nos rendamos a sus pies. ¡Salud por eso! La gente siempre consumía el aguardiente, que dicen cañazo, cachaza, yon, que todos esos nombres tienen en el Perú. Pero acá se decía siempre aguardiente. Y usó un frasco de vidrio, le puso aguardiente y azúcar, uva, y le agregó azúcar y comenzó a macerarlo ahí y se formó el uvachado. Pero primero salía fuerte porque aguardiente, entonces en vez de azúcar le echaba almíbar, o sea, agua azucarada, hervida lógicamente. Y de ahí nace el uvachado. Y ahí se propaga por todos lados, todo el mundo lo hace acá. Definitivamente, el uvachado esconde tras de sí una fascinante historia en la que un conjunto de casualidades confluyeron para crear uno de los tragos más emblemáticos y queridos de nuestra región San Martín. Aunque hay que precisar que, así como San Antonio de Cumbasa destaca en lo que a producción de uvachado se refiere, un uvachado que es muy apreciado y demandado en nuestro querido Tarapoto, en diferentes localidades de la región existen otros macerados en base al aguardiente de caña. En Lamas, por ejemplo, se usa el lindano, un fruto que crece de forma abundante allí, para elaborar el indanachado, tan típico de la cultura lameña como lo son las llamadas costumbres lamistas. Existen, claro está, otros más exóticos, como el viborachado, el surichado, hecho de los icónicos gusanitos conocidos como suri, y hasta el mamacochado, para cuya elaboración se utiliza el mamaco, una hormiga de gran tamaño. Sin dudas, para ser macerados no nos falta la creatividad aquí en la Amazonía. La gran variedad de macerados que existen en la Amazonía peruana revelan el ingenio del poblador amazónico, el mismo que a través de los años ha buscado diversas formas de sacarle provecho a la inmensa biodiversidad de sus tierras. Pocas zonas del planeta rebosan tanto de vida como la selva amazónica, en cuyo interior aún se sigue descubriendo nuevas especies. De igual manera, la humanidad entera continúa asombrándose con las increíbles propiedades nutricionales y curativas de las plantas que es posible encontrar en ella, por lo que es considerada también un laboratorio natural para el mundo científico. Así,
Muchos de los macerados que se producen en la misma cuentan con propiedades únicas y fascinantes, las mismas que aparentemente son repotenciadas con el insumo que todo macerado amazónico tiene en común, el aguardiente. Si tú quieres sacar un uvachado de buena calidad, porque hay muchos que sacan el uvachado que le ponen clavo de olor y canela, entonces, y ya no sería uvachado, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque le cambia el sabor. Y nosotros nos dedicamos directamente a lo que es uvachado. Solamente la uva se le lava con aguardiente y de ahí ya se le pone a los tanques de maceración, entonces, y su aguardiente, y nada más. El aguardiente le bajamos el grado de alcohol, porque a veces mucho alcohol no es recomendable también. Entonces, por eso el uvachado que ustedes han probado tiene menos alcohol, entonces para que puedan consumir cualquier persona. El aguardiente tiene gran importancia porque el aguardiente le ayuda a macerar, porque la uva, cuando se le desgrana, le gana el alcohol hacia adentro. Por eso tiene que ser un uvachado de 4 meses para que tengas un uvachado de calidad. Ahora nos toca hablar del otro elemento que resulta indispensable para la elaboración del uvachado, el aguardiente. Y es que, como dije hace instantes, el trago emblema de San Martín nació del glorioso matrimonio entre la uva borgoña y el aguardiente de caña de azúcar, que tanto se popularizó por toda la Amazonía peruana durante el último siglo. Obviamente, revisar los orígenes de este último implica revisar los orígenes de la mismísima caña de azúcar, con cuyo jugo fermentado y destilado se produce el alcohol favorito de la selva y que hoy nos parece tan común. Sin embargo, no siempre fue así. La planta de la que también se extrae el azúcar es oriunda de Nueva Guinea, una isla en Oceanía desde donde la caña se extendió a la cercana Asia, especialmente al subcontinente indio. Por cierto, fue allí en la India donde se descubrió la forma de convertirla en azúcar, conquistando poco tiempo después a los chinos y otras culturas cercanas, durante los primeros siglos de nuestra era. No sería hasta el término del primer milenio que los europeos se encontrarían con ella, adoptándola de inmediato por sus extraordinarios beneficios. Gracias a la caña podían obtener el azúcar y así endulzar sus alimentos y destilados de alcohol para hacer la vida más sabrosa. ¿Qué más podían pedir? No es difícil imaginar por qué razón los primeros comerciantes azucareros eran tan ricos. Además, que su producto era mucho más difícil de conseguir que hoy en día. Ustedes dirán, muy chévere la historia, pero ¿y cómo llegó la caña de azúcar a nuestro continente? La respuesta en un ratito. Lo bueno se hace esperar. Bueno, es momento de decirles cómo llegó la caña a nuestro lado del planeta. ¿Cómo sucedió? La respuesta está en el amor. Sí, el amor nos trajo la dulzura y la embriaguez, o mejor dicho, el azúcar y el aguardiente. Resulta que Cristóbal Colón, antes de emprender el viaje que lo llevaría a América, se detuvo en las Islas Canarias, pertenecientes a España, para cargar suministros, especialmente agua y vino. Se supone que la parada solo iba a durar 4 días, pero al final terminó expandiéndose un mes. La razón de la demora no fue otra que el amor de una bella dama del lugar, Beatriz de Bobadilla, con quien Colón sostuvo un apasionadísimo romance. Pero, más temprano que tarde, los amantes tuvieron que separarse para que el navegante y sus carabelas emprendieran la travesía que cambiaría el mundo. Así que, al despedirse, una enamorada Beatriz decidió regalarle caña de azúcar a su amado, para que nunca olvide el lugar donde habían vivido momentos tan especiales, pues él mismo estaba rodeado de cañaverales. Así, las cañas de Beatriz fueron las primeras en llegar a América, las que se extendieron primero por el Caribe, para luego ser llevadas por los portugueses al Brasil. Lo propio hicieron los españoles por todos sus dominios, por lo que la caña de azúcar también llegaría al Perú. Una romántica historia con un dulce final. Bueno, al menos para el resto del mundo. La romántica historia de Beatriz y Cristóbal Colón da cuenta de lo dulce que es la caña, hasta en sus orígenes. Actualmente, América produce miles de toneladas de caña de azúcar y la industria vinculada a su procesamiento es una de las más importantes del mundo. Se le considera tan parte de culturas como la caribeña, que resulta inimaginable nuestra existencia sin ella. Pero, hace medio milenio, las cosas eran muy diferentes por estos lares, algo que cambió para siempre con la historia de amor que protagonizaron un intrépido navegante y una damisela canaria.
Sin dudas, Beatriz no imaginó jamás que el regalo que le dio a su amado transformaría la vida de tantas personas a lo largo de los siglos. Sin embargo, ya lo dice la sabiduría popular, el verdadero amor no conoce límites. Existen amores cuyos efectos trascienden incluso a quienes le dan vida y quedan entre nosotros por la eternidad. No hay ningún apoyo del gobierno, no hay ningún apoyo de ninguna entidad y todos los técnicos que vienen, los ingenieros que vienen de la costa acá fracasan. Ahora sí no tenemos apoyo absolutamente nada, peor a los campesinos, y sería bueno que por intermedio de ustedes también nos apoyen, de que le demos ese valor a ese producto que nosotros tenemos, que lo llamamos el producto estrella, ¿sí? Te digo por qué, porque ese es de nosotros el ingreso que hay más dentro de la zona y es parte del turismo también, porque hay mucha gente que visita y no cree que acá produce uva, pero en la realidad sí, son 3 cosechas en 14 meses. Entonces para los vineros que hay en Ica, los vineros que hay en Cascas, es admiración, ¿sí? Porque ahí produce solamente una vez al año. ¿Sí? Y acá tenemos 3 cosechas por año, que estamos hablando de cada 4 meses, en 14 meses tenemos 3 cosechas. O sea que si nosotros le diéramos un buen manejo, con una buena asistencia técnica, es para sacar buena producción acá. En lo personal, me ha encantado hacer este recorrido por los orígenes del uvachado. Y no lo digo por la cantidad de brindis que he tenido que realizar durante el mismo. Para nada. ¿Cómo creen? Pero es que el uvachado se ha convertido en algo tan representativo de nuestra región que debería ser motivo de orgullo para todos los sanmartinenses. Lamentablemente, la industria detrás de esta bebida no cuenta aún con el apoyo suficiente para alcanzar todo su potencial. Eso es algo que debería cambiar cuanto antes. Como dijimos en algún momento, si en Ica se promueve el pisco por ser su producto bandera, aquí en San Martín se debería hacer lo mismo con el uvachado. Solo es cuestión de voluntad. Los viticultores de la región han sabido abrirse camino por sí solos, pero aún hay mucho por recorrer. Ojalá las autoridades salgan pronto de su letargo con respecto a este tema y pongan manos a la obra para que el uvachado alcance el sitial que le corresponde como parte de la diversa y variadísima cultura del Perú. Lo mejor que podemos desearles a todos los involucrados en su fabricación es que en un futuro cercano, peruanas y peruanos de diferente origen y condición recuerden siempre al cautivante uvachado cada vez que se jacten de la maravillosa gastronomía y coctelería de nuestro país. Que así sea muy pronto.